¿Qué tal, amigos? Hoy termina llevándose la etapa el Bisma Lizabay con un Simon Yates corriendo de manera demasiado inteligente y haciendo ver por qué es el ganador del Giro de Italia 2025. Un Bisma que gana, pero sigue siendo bastante polémico las tácticas que manejan y cómo se la juegan. Y es que en una etapa donde Jonas Vingegaard fuera podido descontarle tiempo a Remco Evenepoel y a Kevin Bauquelin, prefirió quedarse a rueda de Tadej Pogačar y no poder subir más posiciones en la general, o simplemente no haber podido descontar un tiempo que más adelante puede ser vital para Jonas Vingegaard. Sin embargo, el Bisma Lizabay da el zarpazo con Yates. El propio Tadej Pogačar sabe qué tipo de estrategia se debe manejar y decidió el día de hoy entregar el amarillo. Y además de eso vimos a un Ben Hill, todo el mundo haciéndole fuerza para que el corredor irlandés se pudiera vestir de amarillo después de una grandiosa etapa 10 de este Tour de Francia 2025. Esto y mucho más son los temas que vamos a tocar hoy acá en el resumen de la etapa 10 del Tour de Francia. Como siempre, recomendarles a ustedes que se suscriban aquí abajo al canal, que es completamente gratis. Dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad. Cliquen en el botón unirse para que se vuelvan miembros, pues recuerden que su apoyo es fundamental para que nosotros sigamos creciendo y llegando a mucha más gente. No olviden activar el botón de la campanita de las notificaciones para que cada vez que nosotros subamos un video ustedes sean los primeros en enterarse de lo que está pasando en el ciclismo internacional y por supuesto de lo que está pasando en el Tour de Francia. Hoy en la etapa 10 del Tour teníamos etapa de 165 kilómetros de distancia, premios de segunda categoría y uno de tercera categoría, premios de montaña distintos a los que habíamos tenido en etapas anteriores, premios de montaña con mucha más dureza y un poco más largo de lo normal, no eran muros o repechos como habíamos visto en etapas anteriores, y por eso se sabía claramente que la etapa podría tomar pues una gradiente interesante para ver los hombres que están luchando por la clasificación general. Desde muy temprano se hizo una fuga numerosa, alrededor de 14 primero y después 15 corredores en la fuga, donde iban hombres con muchísimo nivel, entre ellos 3 hombres del EF Education Easy Post, donde resaltaba Ben Hill, que ya había ganado etapa, iba el propio Michael Storer del Tudor, Ben O'Connor del Jayco Alula, Simon Yates y Víctor Campenaerts del Bisma. Ahí estaba siendo muy agresivo el Bisma, enviando 2 corredores adelante. Tina Resman de Ineos Grenadiers, que también se hizo una muy buena etapa el día de hoy, el hombre de Ineos tratando de llevarse la victoria, pero pues en el final no pudo contra el británico, y varios corredores más que lo intentaron allí, hombres del Movistar que también se metieron en la fuga como Iván Romeo, pero definitivamente se estaban quedando sin opciones, y los más fuertes de la fuga en el final pues eran los que estaban tratando de soportar el paso. La mayoría de ellos estaban buscando ganar la etapa, pues sabían que hoy se cerraba la primera semana, mañana es el descanso y hoy había que intentarlo. Es decir, hombres como por ejemplo Tina Resman, Ben O'Connor, el propio Simon Yates eran corredores que estaban tratando de buscar esa ventaja. Sin embargo, un Ben Hill tenía muy claro que la distancia de más de 5 minutos que llevaban sobre el pelotón principal lo podrían dejar a él como líder de la carrera. Así que el corredor irlandés se propuso simplemente ponerse en cabeza de carrera a tirar casi todo el tiempo. Entonces, evidentemente es un triunfo muy importante vestir el amarillo algunos días, y pues ya haber ganado una etapa prácticamente dejarían este Tour saldado con esa victoria y dejan demostrado pues que ya es un equipo de mucha relevancia en esta carrera. Desde la parte trasera, Nils Politt con el UAE Team, Jonathan Narváez y el propio corredor de Tadej Pogačar pues puso al equipo a trabajar durante gran parte de la etapa. Es decir, ellos estaban tratando de controlar la carrera, obviamente tienen el amarillo, tienen que tratar de controlar distancias, ver cómo se trabaja y tratar de desgastar lo menos posible, porque sabía que en el final podría recibir muchos ataques desde diferentes partes. En el comienzo, los primeros 4 premios de montaña de segunda categoría, un Lenny Martínez, el corredor francés del Bahrein Victorious, fue el corredor que se hizo con los 4 premios de montaña, lo cual lo ayuda a sumar varios puntos UCI y lo deja muy bien ubicado también en la clasificación de la montaña para vestir ese maillot con el Bahrein, que para ellos también evidentemente esto es un triunfo logrado de un objetivo, terminar con esta camiseta en esta primera semana. Desde atrás, Tadej Pogačar se miraba con tranquilidad, el Bisma Lizabay también hacía lo mismo, pero cuando se fueron acercando los kilómetros finales y empezamos a ver distintos movimientos, definitivamente se vio que el Bisma tenía algo planeado, y era dejar a Simon Yates adelante para pelear con la etapa y
y hacer quedar un poco a Víctor Campenaerts. Es decir, Víctor Campenaerts no tenía nada que hacer para luchar por la etapa, así que lo hicieron quedar al grupo de Tadej Pogačar para que trabajaran y allí ya se quedaran con 3 corredores, el propio Víctor Campenaerts, Matteo Jorgenson y el propio Jonas Vingegaard. Víctor Campenaerts hizo un acercamiento muy rápido a los últimos puertos de segunda categoría para terminar la etapa, pero el hombre que lo intentó y lo probó varias veces fue Matteo Jorgenson. Es decir, el hombre estadounidense al parecer era la ficha clave para hacer movimientos, y todos estos ataques que hizo Jorgenson, que fueron alrededor de 3 o 4 movimientos, los siguió Tadej Pogačar. Al parecer estaba corriendo más con el corazón Tadej Pogačar y el Visma tenía claro eso, que ese desgaste podía ser clave para Pogačar, pero Jonas simplemente marcaba al esloveno mientras que Jorgenson lanzaba uno que otro ataque. Ya el propio Tadej Pogačar se vio muy fuerte, resolvió los ataques, desde atrás empezaron a cortar corredores, entre ellos una figura clave e importante de la carrera como Kevin Bauquelin, el hombre del Arkea que estaba siendo tercero en la clasificación general. El día de hoy se ha visto mal posicionado, sufriendo mucho, al parecer no tuvo un buen día y en el final estaba perdiendo tiempo y terminó cortándose junto a otro corredor importante como Enric Mas, que tampoco podía, Skelmosh, que también estaba en el top 10, también se cortaban y los hombres importantes quedaban adelante. Vino el ataque también del propio Lipovetsky, el otro líder del Red Bull Bora Hansgrohe, aparte de Roglic, que lo intentó también en 2 ocasiones, pero tampoco logró dar diferencias. Y en su momento Remco Evenepoel también hizo de las suyas para tratar de abrir esa diferencia, pero tampoco se pudo abrir un hueco como tal. Sin embargo, cuando llegó el ataque que todo el mundo estaba esperando, resultó siendo el del esloveno Tadej Pogačar, que le decidió dar continuidad al ataque de Lipovetsky, y ahí el único que aguantó ese ataque fue Vingegaard. Es decir, Jonas Vingegaard se pegó a la rueda de Tadej Pogačar, pero no lo pudo contraatacar, simplemente se quedó quieto a rueda de los kilómetros. Exactamente en el último kilómetro Tadej Pogačar recibió órdenes de que no era necesario tener un desgaste tan grande y que iba a ser muy interesante entregar la amarilla a Ben Hindley para él no tener ese desgaste con los medios de comunicación en el final. Así que este corredor decidió simplemente seguir a rueda de Lenny Martínez, que era un rezagado de la fuga, y llegar pues completamente despacio, se podría decir. Bajaron muchos vatios y lo interesante fue que por eso es polémico el Visma. Ganó adelante con Yates, atrás iba ganando posiciones con Vingegaard y Vingegaard decidió quedarse netamente a rueda de Tadej Pogačar. No hizo un ataque cuando Pogačar se quedó quieto a rueda de Lenny Martínez en el último kilómetro, no decidió abrir más espacio. Cuando a él también le interesa recortar esas posiciones con Remco Evenepoel y con Bauquelin, simplemente siguió a rueda de Tadej Pogačar, casi les entran desde atrás y simplemente cruzaron línea de meta. Plan, entrega el amarillo y no hay ningún error por parte de estos corredores. La clasificación de la etapa quedaría con Simon Yates como ganador del día a 9 segundos Aresman, Ben Hindley llegó a 31 segundos, el propio Ben O'Connor llegó a 49, Michael Storer a 1.23, Blackett Joseph a 3.57, Johansen a 4.38, Lenny Martínez a 4.51, mismo tiempo de Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. Es decir, ahí se ubicaron también estos otros 2 corredores. La clasificación general dejó a Ben Hindley como nuevo líder, que esta es la parte interesante. El objetivo número 1 que quería Ben Hindley lo consiguió el día de hoy. Tadej Pogačar a 29 segundos, Remco Evenepoel a 1.29, Jonas Vingegaard quedaría a 1.46, Jorgenson a 2.06, ya cayó Kevin Bauquelin hasta los 2.26, Oscar Onley quedaría también a 3.24, este corredor que también está siendo muy interesante en carrera, el propio Florian Lipovetsky a 3.34, Roglic a 3.41 y Johansen a 5.03. La de por punto la sigue llevando Jonathan Milan, Pogačar a 163 puntos, Milan 2.27, Tim Merlier 1.51 y la de la montaña la consiguió el día de hoy Lenny Martínez, 27 puntos, Ben Hindley 16 y Michael Woods 11 puntos. De esta manera terminamos la primera semana del Tour de Francia en una etapa 10 con muchos intereses, muchos ataques, pero creo yo que aún midiéndose mucho las fuerzas y corriendo muy tácticamente. Para mí la carrera en la parte final, en los últimos 5 kilómetros, la corrieron mal los directores, diciéndole a los corredores qué tenían que hacer que los propios corredores. Vimos muy quieto a Pogačar en el último kilómetro, simplemente dejándose llevar para poder entregar el amarillo. Un Jonas Vingegaard que le faltó arriesgar hoy, sí, cuando toda la semana había arriesgado, pensábamos que hoy podría hacer lo mismo y definitivamente decidió no lanzar ningún ataque, y ahí ya empieza a verse nuevamente el Jonas Vingegaard de años anteriores. Hay que ver si eso va a cambiar o si se va a quedar de esa manera.
quieran. Pero mis queridos amigos, ahí abajo en los comentarios, ¿qué les pareció la etapa 10 del Tour de Francia y la victoria de Simon Yates el día de hoy? Gracias por ver este video y ya nos veremos en uno próximo.